Hay secretos que no se esconden para proteger la verdad, sino para resguardarnos de algo que podría romper la frágil comprensión que tenemos del mundo. Entre archivos sellados, testimonios contradictorios y silencios que pesan más que cualquier palabra, existen revelaciones que nunca han visto la luz por razones que nadie se atreve a explicar. Lo prohibido respira en bóvedas sin nombre, esperando a que alguien se atreva a romper el cerrojo y enfrentar aquello que durante décadas fue ocultado por manos temblorosas. A veces, el peligro no radica en lo que se dice, sino en lo que jamás debe pronunciarse. Porque hay secretos que no se revelan, se desentierran. ¿Estás seguro de seguir con este misterio? Dicen que la historia de la humanidad cambia no cuando se revelan grandes verdades, sino cuando se las oculta. Y si existe un secreto cuya sombra ha crecido durante más de un siglo, expandiéndose como una grieta imperceptible que amenaza con romper los cimientos de la fe, ese es el enigmático tercer secreto de Fátima. Desde que 3 niños portugueses afirmaron haber recibido mensajes celestiales en una colina polvorienta en una tarde marcada por un brillo sobrenatural, la humanidad ha intentado descifrar aquello que la Iglesia calló con una determinación que muchos consideran más inquietante que cualquier profecía misma. Hace más de 100 años, una cifra que siempre se escribe con letras para no pronunciarla en voz alta, ocurrió algo en la Cova da Iria que sacudió la visión espiritual de Europa. 3 pequeños pastorcitos aseguraron haber visto una aparición luminosa, un ser que se identificó como la Virgen María y que les entregó 3 secretos, 2 revelados con el paso del tiempo y el tercero sellado con un silencio espeso, incómodo y casi antinatural. Las primeras 2 visiones, filtradas con los años, hablaban de guerras, sufrimientos, peligros mundiales. Contenían imágenes de un infierno ardiente y de una humanidad en decadencia, pero eran comprensibles dentro del contexto histórico. El problema comenzó cuando la hermana Lucía, la única sobreviviente de los 3 niños, escribió el tercer mensaje bajo la orden eclesiástica. Aquel texto, según los rumores, no era una simple advertencia. No describía un castigo común, ni hablaba de moral, ni mencionaba únicamente destrucción física. Algunos dicen que describía algo que ninguna mente humana está preparada para procesar. No un desastre, no una guerra, no una plaga, sino un fenómeno que tocaría la estructura espiritual del mundo. Un suceso que afectaría no solo a los cuerpos, sino a las almas. Algo que, si se revelaba sin filtros, podría desencadenar un pánico global que haría temblar no solo al Vaticano, sino a todas las religiones existentes. En 1944, escrito con letras como corresponde a los hechos envueltos en penumbra, la hermana Lucía redactó el secreto bajo obediencia estricta. Según algunos registros, la monja tardó varios días en finalizar el documento, no por falta de claridad, sino por la carga emocional que poseía. Hay quienes afirman que lloró mientras escribía, que temblaba, que la tinta manchaba sus manos como si fuese más pesada que la propia pluma. Cuando entregó la carta, sellada y marcada con el ruego de no abrirla hasta una fecha específica, el obispo la miró con una expresión que jamás pudo describirse del todo. Una mezcla de miedo, reverencia y culpa. El sobre viajó entre manos eclesiásticas hasta llegar a Roma, donde fue guardado en una caja de hierro dentro de una bóveda conocida solo por unos pocos. Esa bóveda, repleta de documentos que jamás verán la luz pública, no está catalogada en los registros oficiales del Vaticano. Se dice que la llave no abre simplemente una puerta. Abre una responsabilidad demasiado grande para un solo ser humano. Con los años, varios papas tuvieron acceso a la misteriosa carta.
Algunos la leyeron apenas asumieron el pontificado. Otros esperaron meses, como si temieran enfrentar lo escrito. Se cuenta que Juan 23 abrió el sobre con manos firmes, pero que su rostro palideció mientras leía las líneas que contenía. Según los rumores que circularon entre cardenales cercanos, rumores que jamás pudieron ser confirmados, el Papa habría dicho que el texto no correspondía a una revelación destinada al conocimiento público, sino a un mensaje que debía permanecer bajo custodia divina. Paulo VI, por su parte, tuvo la carta en sus manos, pero tardó mucho tiempo en leerla. Algunos aseguran que la devolvió a la caja sin pronunciar palabra. Y Juan Pablo II habría pedido verla tras el atentado que casi le cuesta la vida, como si intuyera que había un vínculo extraño entre su destino personal y la profecía sellada en aquel papel envejecido. La versión oficial, revelada en el año 2000, mostró una visión simbólica: un obispo vestido de blanco, caminando entre cadáveres y siendo abatido por soldados. Pero rápidamente aparecieron voces que aseguraron que aquello no era el verdadero secreto, sino una interpretación parcial, cuidadosamente presentada para evitar el desbordamiento de terror que podría causar la versión completa. Estas voces no eran simples desconocidos. Provenían de sacerdotes, teólogos y expertos que habían estudiado durante décadas los escritos de la hermana Lucía. Entre ellos, uno destacó por la precisión de sus afirmaciones: el padre Malachi Martín, un jesuita que afirmó haber leído el verdadero texto. En varias entrevistas, el sacerdote insinuó detalles perturbadores. No se trataba solo de persecución religiosa ni de un ataque físico al papado. Hablaba de un cambio cósmico, de un fenómeno espiritual sin precedentes, de algo que impactaría la esencia misma de la humanidad. Sus palabras causaron revuelo, especialmente cuando mencionó que el secreto hablaba de tiempos de oscuridad interna, no de oscuridad tradicional. Sería insoportable para la mayoría, dijo una vez. Si lo revelaran, las iglesias se vaciarían. A lo largo de los años se filtraron supuestos fragmentos del texto original, aunque ninguno pudo verificarse. Uno de los rumores más perturbadores hablaba de una frase que habría escrito la hermana Lucía: una gran sombra se levantará desde dentro del mismo templo, y muchos seguirán su voz, creyendo que es la luz. Otros mencionaban un fenómeno en el cielo, una señal visible para todos, que sería el principio de algo que ningún ser humano podría comprender en términos terrenales. Se hablaba incluso de una muerte espiritual masiva, un concepto inquietante que desencadena debates interminables hasta hoy. Sin embargo, lo más inquietante no eran las palabras atribuidas al secreto, sino las reacciones de quienes lo habían leído. El silencio demorado, los rostros tensos, las explicaciones evasivas. Esas actitudes dieron más fuerza a la idea de que el tercer secreto no describía únicamente peligros externos, sino algo que involucraba a la propia Iglesia. En 1960, cuando se suponía que debía hacerse pública la revelación, una fecha que la hermana Lucía había mencionado explícitamente, el Vaticano anunció que no se daría a conocer. La excusa oficial fue que el contenido no era para el público, pero esa decisión alimentó más teorías. ¿Qué podría ser tan devastador como para romper las promesas hechas por los propios guardianes de la fe? La respuesta más común entre los estudiosos del secreto es que probablemente describía una crisis interna de la Iglesia. No un simple conflicto, sino una fractura profunda, quizá una apostasía masiva o un engaño espiritual que vendría desde adentro, desde los propios cimientos. Otros afirmaban que contenía referencias a un castigo celestial de escala inimaginable, algo que afectaría la estructura del planeta mismo.
Hubo quienes aseguraron que el secreto advertía sobre un evento astronómico, una aproximación peligrosa o incluso una distorsión en el tiempo espiritual de la humanidad. Todo eran conjeturas, pero todas tenían un punto en común. Nadie que hubiese visto el texto real parecía capaz de describirlo sin titubear. Con el paso de las décadas, diversos investigadores comenzaron a recopilar testimonios de obispos que habían oído indirectamente fragmentos del contenido. Uno de ellos mencionó que el secreto hablaba de una noche sin amanecer, una metáfora cuya interpretación aún hoy es debatida. Otro afirmó que mencionaba a multitudes caminando sin alma, creyendo que siguen la luz cuando siguen algo que no es humano. Estos testimonios, aunque nunca confirmados por la Iglesia, encendieron la imaginación de generaciones enteras de creyentes y escépticos. En 1978, año escrito con letras por respeto al misterio, el Vaticano sufrió la muerte súbita de 2 papas en pocas semanas. Aquello desató nuevas teorías. Algunos decían que la lectura del tercer secreto había influido emocionalmente en uno de ellos. Aunque no existen pruebas de esa afirmación, el hecho alimentó aún más la idea de que había un vínculo entre el secreto y acontecimientos trágicos dentro de los muros sagrados. Las imágenes de la hermana Lucía en sus últimos años también contribuyeron al enigma. Siempre se veía serena, pero con un aire de responsabilidad silenciosa que muchos interpretaron como la carga de haber visto algo que jamás debió observar un ser humano. Sus palabras, cuando hablaba del secreto, eran medidas. No podía revelarlo, decía, pero dejaba entrever que su contenido era para tiempos difíciles. Su mirada, según quienes la conocieron, cambiaba ligeramente cada vez que alguien mencionaba la fecha original en que debía revelarse. Era como si supiera que una oportunidad se había perdido o que el mundo todavía no estaba preparado. Uno de los puntos más misteriosos del tema es que existió, al parecer, más de una versión del secreto. Unos hablaban de una carta de una sola hoja, otros de una versión más extensa. Algunos decían que la hermana Lucía escribió un texto adicional años después, aclarando ciertos detalles. Esa supuesta multiplicidad de documentos llevó a que muchos consideraran que el Vaticano había divulgado solo una parte, omitiendo lo más perturbador. Algunos investigadores encontraron contradicciones entre lo revelado en el año 2000 y las descripciones que cardenales habían dado décadas atrás. Esos detalles, lejos de desmentir las teorías, las fortalecieron. Pero hay testimonios aún más inquietantes. Uno proviene de un sacerdote que, supuestamente, tuvo acceso a una copia del secreto en la década de 1980. Según su relato, nunca corroborado pero ampliamente difundido, el texto hablaba de un velo que será rasgado y de un momento en que la humanidad verá algo que no pertenece a este mundo, y esa visión dividirá a los hombres para siempre. También mencionaba que una gran falsedad se alzará con apariencia de santidad, y muchos caerán ante ella sin darse cuenta de que no proviene del cielo. Estas frases, aunque imposibles de verificar, se hicieron famosas en ciertas comunidades de estudiosos del tema. Lo más perturbador, sin embargo, es un documento que algunos aseguran haber visto en fotografías filtradas. Una hoja con escrituras temblorosas, en tinta oscura, donde se leerían palabras que jamás formaron parte de la revelación oficial. Entre esas frases destacaría una llena de misterio que decía lo siguiente: el tiempo será breve cuando la señal se muestre en el firmamento, y entonces todo lo que está oculto saldrá a la luz. Nadie sabe si esa imagen es verdadera o un montaje, pero circuló por años en sitios especializados, generando debates interminables. A pesar de todo, el Vaticano siempre ha mantenido que ya reveló el contenido completo del secreto y que no existe nada más.
Pero los silencios incómodos, las respuestas evasivas y la enorme cantidad de voces de clérigos de alto rango que dejaron entrever lo contrario alimentan la sospecha de que hay algo más detrás, algo que no se ha contado, algo que no puede contarse. Y así, el misterio se mantiene vivo, como una llama que nunca se apaga, alimentada por rumores, testimonios, fotografías borrosas y contradicciones, como un eco que atraviesa generaciones y que parece intensificarse cada vez que el mundo sufre una crisis global. Porque tal vez, solo tal vez, el tercer secreto no se refería a un evento aislado, sino a un proceso gradual que ya estaría en marcha. Un proceso que modifica la humanidad desde adentro. Un proceso que nadie ha visto por completo, pero cuyos efectos podrían estar frente a nuestros ojos. El Vaticano sostiene que todo fue revelado, pero miles creen que hay algo más, algo que reposa en una caja de hierro, en lo profundo de un archivo sin ventanas, esperando el momento en que ya no pueda contenerse. Algo cuya lectura podría cambiar la forma en que vemos la realidad, la espiritualidad y el futuro mismo de la especie humana. Y mientras la duda permanece, el secreto sigue respirando en silencio. ¿Y si ya comenzó? Y así, tras recorrer sombras antiguas, testimonios perdidos y secretos que jamás fueron escritos con la intención de ser leídos, solo queda una certeza. La verdad nunca está donde todos creen, sino donde pocos se atreven a mirar. Cada página oculta, cada silencio forzado y cada visión prohibida nos recuerdan que lo desconocido sigue respirando bajo la superficie del mundo, esperando el momento adecuado para emerger. Tal vez el misterio no se resuelve, quizás solo cambia de forma, adaptándose a quien se atreve a buscarlo. Y cuando el velo finalmente cae, lo que se revela nunca es lo que esperábamos encontrar. ¿Listo para descubrir lo que sigue? Si les gustó este video, no olviden dejar su like y suscribirse al canal para más casos inexplicables y secretos ocultos. Activen la campanita para no perderse ningún episodio. Hasta la próxima vez que el misterio nos llame.